Hola, ¿alguna vez te has preguntado en cuántas veces al día te comunicas sin emitir palabras? Pues ese es el propósito de hoy. Nosotras, a lo largo de este video, tenemos el propósito claro de demostrar cómo la comunicación influye en varios aspectos de nuestra vida, ya sea en la vida personal y en la vida profesional. A lo largo de este video, de aproximadamente 18 minutos, cada una de nosotras va a desarrollar diferentes partes fundamentales de este tema. Yo voy a comenzar contándoles en cómo la comunicación puede servirnos como una herramienta de convivencia. Según el psicólogo Abraham Maslow, en 1943, la pertenencia y el afecto son necesidades humanas, básicas, y ambas se satisfacen a través de la comunicación. ¿Ustedes se imaginan un día sin hablar, sin emitir sonidos, sin emitir gestos? Pues sería básicamente imposible para el ser humano. La comunicación también nos permite expresar ideas, sentimientos, resolver problemas y también construir nuevas amistades. Desde pequeños nosotros nos enseñamos a comunicarnos incluso antes de hablar. Puede ser mediante expresiones, llanto, miradas o movimientos. Esto demuestra que comunicarse es una necesidad natural del ser humano. Además, la comunicación no solamente te sirve para conversar, sino también influye en cómo nosotros resolvemos nuestros conflictos, en cómo trabajamos en equipo, en cómo construimos también nuevas confianzas con nuevas personas. Por ejemplo, una mala comunicación nos puede generar malentendidos, discusiones y también puede que lleguemos nosotros a romper amistades, mientras que una comunicación clara y respetuosa nos ayuda a fortalecer nuestras relaciones y a mejorar la convivencia. Un estudio de la Harvard University en 2018 reveló que las personas con habilidades comunicativas sólidas tienen hasta un 50% menos de conflictos interpersonales. Esto significa que saber escuchar, expresarnos y también comprender a los demás puede mejorar significativamente nuestra vida diaria. También es importante recordar que no toda la comunicación es verbal, porque muchas veces nuestro lenguaje corporal también dice más que nuestras palabras, ya sea por la postura de la persona, el tono de voz, la mirada e incluso el silencio. También comunican emociones e intenciones. Seguramente alguna vez les ha pasado que alguien les dice estoy bien, pero nosotros sabemos por su postura que es totalmente lo contrario. Además, el acto de saludar a alguien con un simple ¿cómo estás? Genera conexiones neuronales vinculadas a la empatía, como lo explica el neurocientífico Giacomo Rizzolatti, quien descubrió las neuronas espejo. Gracias a esto, las personas pueden comprender emociones ajenas y también conectar emocionalmente con quienes nos rodean. Hoy en día, la comunicación también cambió gracias a la tecnología y a las redes sociales. Aunque sí es más fácil hablar con alguien a distancia, también nos enfrentamos con nuevos retos actuales, como es la falta de la comunicación cara a cara o presencial, y también llegar a tener malentendidos por mensajes mal escritos. Por eso es muy importante aprender a comunicarnos de manera responsable, clara y también empática, tanto en personas como en medios digitales. Por eso, hoy los quiero invitar a reflexionar y a preguntarse, ¿realmente estamos comunicándonos bien o solo estamos emitiendo palabras al azar? Porque comunicarnos no solamente es hablar y hablar, sino también es escuchar a los demás, comprender y conectar con ellos. Como lo que mencionaba mi compañera, quiero compartirles un dato muy importante que quizás nunca habían escuchado. Según un estudio publicado por la Asociación Americana de Psicología, las personas pasamos el 70% de nuestro tiempo despiertos en algún acto comunicativo, hablando, escuchando, escribiendo, leyendo mensajes o incluso interpretando gestos y silencios. Pero aquí viene la parte más importante del estudio. De ese 70%, solo el 30% de la comunicación es realmente efectiva. Es decir, el 70% de lo que intentamos comunicar se pierde o se malinterpreta. Pongámonos a reflexionar un momento. Si cada día estuviéramos despiertos 16 horas, eso significa que más de 11 horas las pasamos comunicándonos, pero de esas 11 horas, casi 8 horas son de comunicación fallida o confusa. ¿Se imaginan 8 horas diarias de malos entendidos? Pongamos un ejemplo muy sencillo. Cuando envías un mensaje de texto con una frase corta como estoy bien, ¿cuántas veces esa frase ha sido interpretada como enojo, tristeza, indiferencia o incluso sarcasmo? Muchas veces sin querer generamos conflictos, no porque exista un problema real, sino porque no supimos comunicarnos bien. Un informe de la Organización Mundial de la Salud señala que el 60% de los conflictos laborales y familiares se deben a fallas en la comunicación, no a diferencias verdaderas de opinión o intereses.
¿Qué significa esto? Que podríamos evitar más de la mitad de nuestras peleas, discusiones y resentimientos simplemente con el hecho de aprender a comunicarnos mejor. Otro dato relevante es un estudio de la Universidad de Chicago, que encontró que las personas que reciben entretenimiento en habilidades comunicativas reducen su nivel de estrés en un 40% y mejoran su satisfacción con las relaciones personales en un 55%. También es importante destacar lo que el reconocido psicólogo y comunicólogo Paul afirmaba en su teoría de la comunicación humana: es imposible no comunicar. ¿Qué significa esto? Que incluso cuando decidimos callar, cuando cruzamos los brazos, cuando evitamos mirar a alguien, estamos comunicando algo. Por ejemplo, el silencio puede comunicar enojo, indiferencia, tristeza o también respeto, dependiendo del contexto. Por eso, cuando hablamos de comunicación efectiva, no basta con solo emitir un mensaje. También hay que asegurarse de que la otra persona haya comprendido lo que queríamos decir. Esto es todo por mi parte. Muchas gracias. Imaginen por un momento que la comunicación es como afinar un instrumento musical antes de salir a tocar una canción. Si tocas una guitarra desafinada, por más virtuoso que seas, la melodía sonará mal. De igual forma, si nuestras palabras, nuestro tono de voz y nuestro lenguaje corporal no están alineados, el mensaje se distorsiona. Un ejemplo que les puedo dar, si le dices a un amigo, te escucho, mientras miras tú el celular, ¿realmente está afinando este mensaje? La respuesta es no. La psicóloga y comunicóloga Deborah Tenner en 1990 explica que en la conversación cotidiana las mujeres suelen buscar conexión y los hombres estatus, y esta diferencia desafina en muchas conversaciones. Afinar la comunicación implica escuchar activamente, observar el lenguaje no verbal del otro, regular nuestras emociones antes de hablar y por último preguntar si lo que dijimos fue entendido. Cuando logramos esa afinación podemos resolver conflictos sin discutir, expresar lo que sentimos sin herir y fortalecer nuestras relaciones con amigos, compañeros y familiares. Porque muchas veces el problema no es lo que decimos, sino cómo lo decimos. Una misma frase puede sonar amable o agresiva dependiendo del tono de voz, la expresión facial o incluso la actitud con lo que se diga. Por ejemplo, no es lo mismo decir ¿estás bien? Con preocupación a decir de manera fría o molesta. Aunque las palabras sean las mismas, el mensaje cambia completamente. También suele que ocurre mucho en la escuela, en el trabajo o en la casa. A veces creemos que estamos siendo claros, pero la otra persona entiende algo totalmente diferente. Y eso genera malos entendidos, discusiones e incluso distanciamiento emocional. Bueno, por eso la comunicación afinada requiere de empatía más que nada. Es decir, intentar comprender cómo se siente la otra persona antes de responder impulsivamente. Cuando escuchamos con atención y hablamos con respeto, las personas se sienten valoradas y comprendidas. Un estudio de la Universidad de California realizado en 2021 demostró que las parejas que practican la comunicación afinada tienen un 80% menos de divorcios, ya que logran resolver problemas con mayor comprensión y menos agresividad. Y esto no solo aplica con las relaciones de pareja, sino también en amistades, familia y equipos de trabajo. Bueno, una buena comunicación puede enviar conflictos, fortalecer la confianza y crear ambientes más sanos. Así que les pregunto a ustedes, ¿cómo está afinando su instrumento comunicativo hoy? A continuación, mi compañera Elizabeth nos mostrará cómo el lenguaje corporal puede cambiar todo en un mensaje. Como ven en esta imagen, la misma frase ¿cómo estás? Puede significar cosas totalmente opuestas, dependiendo de la expresión facial. El lenguaje corporal, los gestos, la postura, el tono de voz transmiten emociones más allá de las palabras. El investigador Paul Ekman, reconocido mundialmente por sus estudios sobre las emociones, identificó 6 expresiones faciales universales, que es la alegría, tristeza, enojo, sorpresa, miedo y asco.
¿Y por qué esto es importante? Pues porque nuestro cerebro procesa una expresión facial en solo 33.000 segundos, mucho antes de procesar las palabras. Es decir, primero sentimos el gesto y luego entendemos la frase. Si ustedes dicen estoy bien con los brazos cruzados, ceño fruncido y tono cortante, pues nadie les va a creer. Por el contrario, una sonrisa genuina activa la confianza en quien nos escucha. En la comunicación digital como videollamadas o reuniones virtuales, el lenguaje corporal sigue siendo clave. Mirar a la cámara, sentir con la cabeza, evitar distracciones. Les propongo un ejercicio. En su próxima conversación, observen a su propio cuerpo, ¿están abiertos o cerrados? Sus gestos acompañan o contradicen sus palabras. Como dice el autor Albert Mehrabian, el 55% de la comunicación emocional es visual, el 38% es vocal y solo el 7% son palabras. Así que recuerden que su cara y su cuerpo hablan aunque ustedes callen. En conclusión, a lo largo de estos 18 minutos anteriores, abordamos aspectos muy importantes sobre la comunicación y comprendimos que es una de las habilidades más importantes en nuestra vida diaria, ya que está presente en todo momento. En la escuela, en la familia, en el trabajo e incluso en la manera de cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Comunicar no solamente es saber hablar, sino saber escuchar, interpretar emociones, entender gestos, expresar nuestras ideas de manera clara y respetuosa. Ashley nos habló de la comunicación como una herramienta fundamental para la convivencia, porque gracias a ella podemos crear relaciones, resolver conflictos y trabajar en equipo. Sveidi, por otro lado, compartió el dato de que pasamos el 70% de nuestro tiempo comunicándonos, aunque muchas veces no lo hacemos de forma efectiva, lo que demuestra que todavía existen fallas en la manera de expresarnos o de interpretar los mensajes. Por otra parte, Evelyn utilizó la analogía del instrumento afinado para explicar la importancia de la coherencia entre muchas palabras, el tono de voz y el lenguaje corporal, ya que cuando estos elementos no coinciden puede crearse un malentendido o una confusión. Elizabeth también nos mostró cómo el lenguaje corporal influye directamente en la comunicación, porque muchas veces un gesto, una mirada, incluso una postura, más que las propias palabras, dicen todo. Gracias a ellas podemos comunicarnos de manera rápida e inmediata. Pueden generar malos entendidos si no se utilizan de la manera correcta, desinformación o una falta de comunicación más humana y cercana si no se utilizan de manera responsable. Todos estos temas fueron respaldados con referencias y aportaciones de autores importantes como Abraham Maslow, Paul Watzlawick, Deborah Tannen, Paul Ekman, Albert Mehrabian, Sherry Turkle y Sisi Papacharishi, entre otros, quienes han estudiado cómo la comunicación influye en el comportamiento del ser humano dentro de una sociedad. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar nuestra comunicación como personas? Número 1, escuchar activamente y oír. Observar el lenguaje corporal propio, tanto el ajeno también. Preguntar si nuestro mensaje fue entendido por la audiencia. Usar la tecnología de manera consciente y responsable. Recordar que incluso el silencio comunica. Y bueno, esto fue todo. Muchas gracias por su atención.